Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila, Javier Díaz, Tomás Mancheño y Pablo González. Hoy vamos a hablar sobre fotografía panorámica. Yo voy a contar mi experiencia muy cortita con las panorámicas. Cuando empecé a buscar mi estilo de fotografía, una de las opciones que barajé fue la panorámica. La verdad es que me gustaba y tengo varias panos de mi ciudad que me gustan bastante. Por aquel entonces se utilizaba el autopano. Le lanzaban las fotografías y él hacía la magia. Solo tenías que plantarte en el sitio que querías, hacer la pano y disparar hacia arriba, hacia abajo y sin moverte. Con el tiempo lo dejé de lado, porque me fui yendo hacia otras disciplinas. Pero estoy seguro que después de la charla de hoy me va a picar el gusanillo. Fernando, es tu turno. Bueno, saludos con todos. Es un gusto tener la casa llena y comencemos. No vamos a hablar ahora de la historia de la fotografía panorámica, aunque sí estaría bien conocer un poco sus inicios. Tampoco hablaremos de los métodos analógicos de revelado y de las cámaras y lentes panorámicas del siglo pasado, sino de la fotografía panorámica digital y de su costura mediante software de edición, lo que sería una breve introducción a la fotografía panorámica. Pero, ¿qué es una fotografía panorámica? ¿Quién quiera arrancar? Bueno, pues empiezo yo, que soy usuario del método. Pues una fotografía panorámica no es ni más ni menos que la unión de varias tomas ensambladas para obtener una imagen final que puede abarcar un gran ángulo de visión, o simplemente producir una imagen de gran tamaño que tenga altísima resolución, gran detalle y que soporte, por tanto, una ampliación enorme, ¿no? Incluso usando teleobjetivos y haciendo hasta miles de fotografías, se pueden obtener archivos gigantescos de gigapíxeles que permiten visualizaciones de objetos muy lejanos con un gran detalle, ¿no? Y para ello, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para tomar una fotografía panorámica? Pues lo primero, objetivos, que pueden ser angulares, lentes normales de focales, digamos, medias, o teleobjetivos. Ojo con las distorsiones de las lentes. Esa es una de las ventajas que tiene la fotografía panorámica, es que podemos sacar gran campo de visión eliminando las distorsiones que producen, por ejemplo, los grandes angulares, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Cacharrería. Bueno, imprescindible un trípode. Bueno, imprescindible un trípode, esto luego lo matizaremos. Una rótula panorámica y una regleta de desplazamiento, o lo que se llama vulgarmente placa nodal. Y lo de nodal lo vamos a desterrar luego, pero es como viene en muchos sitios de compra, lo vais a encontrar así, ¿no? Por el nodal plate o placa nodal. Y luego, pues una cámara con controles manuales, aunque se puede con semiautomatismos, es preferible tener, pues claro, siempre el control de la toma, ¿no? No sé quién sigue ahora, Javi. Pues yo mismo. Habéis expresado más o menos qué es una fotografía panorámica y qué es lo que necesitamos para tomar una fotografía panorámica. Obviamente necesitamos una cámara. Eso, eso es de cajón. Y a ser posible con una lente que esté entre 24 y 50 milímetros, aunque depende también del tipo de fotografía panorámica, que ahora iremos viendo un poco y desgranando. Antes de empezar a tomar una foto, necesitamos tener en cuenta una serie de consideraciones. No es lo mismo hacer una foto panorámica con un angular, con una lente normal, que con un tele, ¿vale? En cualquier caso, hay que tener en cuenta que vale cualquier objetivo para hacer panorámicas, pero siempre mejor uno en una focal más o menos normal. Más o menos normal es lo que se entiende pues, en APS-C como 24 milímetros más o menos, y hasta 50 milímetros en full frame, más o menos, en ese rango focal. ¿Por qué una lente normal y no otro tipo de lente? Pues porque ese tipo de lentes no suelen tener distorsiones. Y cuantas menos distorsiones tenga un objetivo, mucho más fácil va a ser empalmar las fotos que componen la panorámica. Una cosa que no hacemos normalmente, y me pongo en plural, porque muchas veces vas al sitio y venga, a tirar panorámicas sin ver antes. Yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarse o ponerse de pie y otear lo que tenemos delante, ¿vale? Y una vez visto lo que tenemos delante, hay que tener en cuenta una cosa fundamental.
Una panorámica es una foto que normalmente no abarca nuestro campo visual estando quietos en un sitio, ¿no? Tienes que girar la cabeza a la izquierda y girar la cabeza a la derecha para ver qué es lo que va a entrar en una panorámica. Entonces, una vez ya ves todo el campo de visión, mirando a izquierda, mirando al centro, mirando a la derecha, ya pues empiezas a componer la fotografía en tu cabeza, ¿no? Y lo que tienes que tener en cuenta es pasar a manual en el momento tengas decidido el encuadre. ¿Qué quiero decir con pasar a manual? Pues mira, en una fotografía panorámica estamos cogiendo varios tramos de una escena en la cual las luminosidades van a cambiar, porque imaginaos, a la izquierda está saliendo el sol y a la derecha está mucho más oscuro, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dar una misma exposición a toda la fotografía, porque de lo contrario, cuando pasemos por el software de unión, nos va a dejar la fotografía blanca en la izquierda y negra en la derecha. Entonces, si mantenemos la misma exposición para toda la fotografía, eso lo vamos a tener bastante solucionado, porque las transiciones no van a ser saltos entre fotografías. Otra segunda cosa es fijar el enfoque, por una sencilla razón, porque si nosotros fijamos el enfoque en el punto central de lo que va a ser nuestra panorámica, aunque nos movamos a la izquierda y a la derecha, digamos que ese frontal va a estar cubierto por ese enfoque que hemos hecho. Si dejamos que autoenfoque en cada toma nuestra cámara, la vamos a cagar, lo vamos a romper porque va a enfocar a donde le da la gana. Entonces es mucho mejor fijar, en primer lugar, la exposición y en segundo lugar, el enfoque, ¿vale? Si vemos que es muchísima la diferencia entre luces y sombras, sería conveniente hacer bracketing desde la primera ya, desde la primera. Generalmente, si la panorámica consta de una sola fila, lo lógico es comenzar por la izquierda, ir haciendo las fotos hasta finalizarlo por la derecha. Si la fotografía tiene más de una fila, comenzamos por la izquierda, finalizamos en la derecha. Y para no tener que bajar o subir el objetivo y luego volver al principio, continuamos empezando por la derecha. De esa manera vamos haciendo zigzag. De esa manera nos aseguramos que nos movemos lo mínimo posible entre las filas que compongan nuestra panorámica. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es el porcentaje de solapamiento entre fotos contiguas. Tú imagínate que vas a tomar una foto que consta de 3 fotografías para unir 3 en una. Bueno, pues el porcentaje que tienes que solapar una toma con la siguiente depende de la focal que estés utilizando. Cuanto más angular sea esa focal, menos tienes que solapar. Por una sencilla razón, porque tiene más distorsiones y es mucho más fácil ajustar las distorsiones en el extremo de la toma que no cuando ya solapas más del 25%. Lo ideal, en un objetivo entre 25 y 35 milímetros, lo ideal es solapar 1/3 de la fotografía, más o menos, porque os hagáis una idea. En tomas con objetivos más angulares, con un 10% suele ser más que suficiente. De ahí que, por ejemplo, con un ojo de pez, en 4 tomas tengamos los 360 grados. Es una barbaridad porque no tienes prácticamente que solapar casi nada. De eso tiene un vídeo excelente Iván Ferrero, que os aconsejo que lo veáis, que tiene una serie de vídeos dedicados a las panorámicas que son bastante didácticos y muy fáciles de entender. Bueno, voy a descansar un poco, que siga un poco Pablo y ahora os cuento más. Bueno, una cosa que se nos ha olvidado decir, yo creo que es fundamental, y es que en las panorámicas de formato horizontal las tomas son normalmente verticales. Porque si hacemos la unión de 3 fotos horizontales nos queda, una corbata. Efectivamente, ¿no? Entonces, normalmente se panea en formato horizontal, se panea con
fotos en formato vertical. Luego hablaremos, me imagino, que de los vertoramas, que es al contrario, ¿no? Los vertoramas no son más que panorámicas en vertical que se panean en formato horizontal, ¿no? Pero bueno, eso ya me imagino que luego hablaremos de ello. Como os comentaba antes, Pablo, que es necesario un trípode entre muchas comillas, porque yo el 80% de las panorámicas que hago, salvo que vaya a hacer fotografía de paisaje, las fotografías urbanas que tengo colgadas por ahí en todos los sitios, son todas a pulso. Te quiero decir, no te vas a llevar el trípode en un paseo por la ciudad. A ver, te lo puedes llevar, pero es un poco engorroso. No, incluso... De 10 kilómetros con el trípode. Incluso cuando estamos podemos hacer perfectamente panorámicas a pulso cuando no metemos cosas en primer plano potentes. Es decir, cuando son planos generales que no tenemos un punto de referencia en primer plano, se puede hacer perfectamente a pulso porque el programa te lo va a coser y no se van a notar, además, aunque haya pequeños fallos de cosido, no se van a notar apenas. Lo que pasa es que, bueno, siempre vamos con el trípode cargados y al final pues quieres hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que en urbana es más importante el tema del trípode, más que nada por esos errores de paralaje que puede dar con las líneas verticales de los edificios. Ahí yo creo que hay que ser mucho más fino a la hora de hacer las panorámicas. Sí, pero ¿no? bueno, al final siempre las haces a pulso porque no te queda... Bueno, en fin, vamos a hablar un poco ahora de lo que es el paralaje, que es un palabra un poco raro. Justamente, Fernando, creo que tiene alguna duda. Me pregunto, tenía algunas dudas. Yo, antes de profundizar, estábamos escuchando algunos términos como, por ejemplo, punto nodal, pupila de entrada, solapado, errores de paralaje, errores de cosido. Ese vocabulario quisiera justamente que vayamos un poco extendiéndonos para entrar ya en la charla. Javi, por favor. Es muy sencillo muy sencillo de explicar, igual no tan sencillo de entender si no te pones en situación, ¿no? Pero vamos, es muy sencillo. Un objetivo, cualquiera que sea, independientemente de que sea un teleobjetivo, un objetivo normal, un gran angular o incluso un zoom, va a tener un punto sobre el cual está pivotando la cámara, es decir, una pupila de entrada de la lente. Aunque en un zoom eso se va a desplazar hacia adelante y hacia atrás, es mucho más fácil de entender en un objetivo fijo. En un objetivo fijo, lo que se llama la respiración del objetivo, cuando tú enfocas al primer plano y enfocas al infinito, hay un ligerísimo desplazamiento. Pero ese desplazamiento es de las lentes auxiliares, no de la lente central sobre la que descansa lo que es el objetivo completo. Entonces, lo que hay que buscar en cada uno de los objetivos con los cuales intentemos hacer nuestras panorámicas es buscar el punto de entrada de la pupila de la lente. Es decir, normalmente en los objetivos de Canon, en los objetivos de Sigma y en alguno de Nikon, ese punto nodal está expresado dentro del objetivo con una franja de diferente color. Si tenéis cualquier objetivo que tengáis, por ejemplo, un Minolta 17-35, esa franja es como plateada, como de metal. En objetivo Sigma es de color rojo. En algún Nikon también es de color rojo. Sí, y en mi 1224 en mi Tokina es un aro amarillo. Es un aro amarillo. Ese es lo que te indica el punto en el cual está el centro del objetivo. Entonces, ¿por qué necesitamos saber ese punto? Porque sobre ese punto es sobre donde tenemos que hacer el giro cuando hacemos la foto de la izquierda, la foto del centro, la foto de la derecha. Sobre ese punto, ¿por qué? Por una sencilla razón. Si tú tienes dos objetos dentro de la misma fotografía, de la misma panorámica, ¿vale? Uno más cercano y otro más lejano, y tú los enfocas y quedan enfrente, si tú giras la cámara, por el punto nodal, a la izquierda te siguen quedando enfrente. Si giras a la derecha, te siguen quedando enfrente. Ese es el paralaje de la cámara. Si tú, en lugar de girar sobre el punto nodal, bueno, mal llamado punto nodal, sobre la pupila de entrada de la lente, lo haces desde más atrás o desde más adelante, cuando tú giras
el conjunto de objetivo y cámara, cuando tú lo giras, se te van a desplazar los dos objetos que tenías, uno en primer plano y otro en fondo, se te van a desplazar y eso se te van a desparalelizar. No sé si ese es el palabra que hay que utilizar, sí, pero bueno, eso te lo explican muy Ese ejercicio podemos hacerlo moviendo la cabeza cuando vemos en un punto, ¿verdad? No, mira, Fernando, es que iba a hablar precisamente. Hay un ejercicio práctico que es muy sencillo, que es poner el dedo enfrente de la nariz a distancia corta, y si tú guiñas un ojo, el dedo se desplazará hacia un sitio, y si guiñas el otro, el dedo se mueve como al otro sitio, ¿no? Cuanto más separas el dedo de la cara, ese movimiento de paralaje, ese error de paralaje, es menor. Es menor. Pues eso es algo parecido, por decirlo así. Muy similar, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos, aparte de una rótula panorámica, que no es más que una rótula que gira sobre sí misma 360 grados y la puedes fijar en un punto determinado, necesitamos una regleta. ¿Una regleta para qué? Para que nos separe el objetivo, nos lo separe hacia atrás, normalmente hacia atrás, depende. Hay objetivos que los tienes que separar hacia adelante, como son los ojos de pez, por ejemplo. Normalmente tienes que desplazar el conjunto de cámara y objetivo hacia atrás del centro de lo que es el pie del trípode, para evitar ese error de paralaje. Entonces, ¿cómo desplazamos la cámara para que gire en un punto? O sea, que lo que es el centro de giro del trípode no esté en la base de la cámara donde tenemos la zapata, sino que esté un poco más adelante, es decir, por el centro más o menos del objetivo. Pues, en el eje vertical, el mismo eje vertical de la pupila de entrada. Lo conseguimos con una regleta que únicamente lo que te hace es desplazar el conjunto de cámara y objetivo hacia atrás. De modo que en lugar de girar por donde tenemos normalmente sujeta la zapata a la cámara, está girando sobre el punto donde tiene la entrada de la pupila de la lente. Entonces ahí, al girar sobre ahí, es ahí donde tenemos la corrección de ese paralaje y no vamos a tener ese problema a la hora de coser las panorámicas. Por eso hay muchas veces que cuando hacemos las panorámicas a pulso y las mandamos al programa a que las cosa, tiene muchos errores de ese tipo. Es precisamente por eso, porque estamos girando la cámara en un punto equivocado. Hay un sistema que lo explica muy bien Iván Ferrero en ese vídeo que os comenté antes del ojo de pez, que es colocar una especie de cuerda con una moneda abajo y dejarla colgando hasta el suelo. Y intentar girar la cámara donde está esa moneda colgando de la cuerda, sin que se mueva, como si fuera una plomada. No sé si me entendéis la expresión de plomada. Clarísimo. Lo que se usaba para nivelar. Pues eso, lo que hay que intentar es que la plomada no se mueva del punto donde está en el suelo. Entonces ahí ya tenemos el punto de entrada de la pupila, de entrada de la lente, y no vamos a tener ningún error de paralaje, aunque hagamos la panorámica a pulso. Es complicado la primera vez, pero ya cuando te acostumbras no es tan complicado. Yo todos los objetivos que tengo, que uso normalmente para paisaje y con el que hago las panorámicas, en el Tokina sí que viene ese aro de color dorado que te marca la entrada de luz de la pupila del objetivo, pero en otros no. Y una forma también muy sencilla de sacar el punto... Estoy acostumbrado a decir punto nodal, aunque no es correcto, pero bueno. Es muy sencillo. Tú coges el trípode, coges la cámara, la regleta, la placa nodal, que se desplace hacia adelante, hacia detrás, y pones dos escobas, una detrás de otra, a cierta distancia. En el momento... O dos botellas de vino. O dos botellas, algo alargado, ¿no? Que se tape una con otra, por decirlo así. Me gusta más esa segunda idea. La botella de vino suena ¿no? mejor. La botella de vino. No sé por qué también me suena mejor. Y vacías también vale. Entonces, lo que hay que conseguir es ir desplazando el cuerpo de la cámara y el objetivo hacia adelante o hacia atrás, ir girando, ir probando hasta que la botella de atrás no salga por ningún lado respecto a la hacia adelante. Y entonces ahí ya tendríamos el punto de la entrada de la pupila de ese objetivo. No sé si me he explicado bien. Es como si tú... Muy bien, está claro. Sí, coges dos postes de una portería, ¿no? Y te pones en un poste y tapas el segundo poste. Bueno, pues al girar la cámara no tiene que salir el poste posterior por ningún lado. Y ahí tendrías perfectamente calibrado
el paralaje de ese objetivo. Y cada objetivo tiene el suyo, claro. Entonces por eso las regletas, las placas nodales vienen con una graduación, con una regla graduada, para que tú anotes que cada objetivo tiene la distancia a la que lo tienes que desplazar para poder hacer la panorámica. A ver, estamos hablando de raíles nodales o de placas de liberación rápida o carril de trípode deslizante, como lo queráis llamar. Es un accesorio absolutamente barato. Lo tienes hasta por 6 euros en AliExpress. Te quiero decir que no es una inversión que tengas que hacer ahí millonaria de un accesorio ultra caro. Te quiero decir, tienes una regleta de estas por entre 15 y 20 euros, una regleta decente con el método, o sea, la forma de sujeción arca suisse, que es la más habitual en los trípodes actualmente. Y eso lo tienes pues por muy poco dinero. Y luego lo que es la rótula panorámica, yo creo que actualmente, antes no. Antes venían con sus propias placas para sujetar el trípode. No, yo creo que ahora ya vienen todas con una rótula panorámica, que de hecho vale 20 euros en el AliExpress también, y con su correspondiente sistema de arca suisse. Entonces, con eso ya te aseguras que si no tienes en tu trípode una rótula panorámica, te compras una por 30 euros y el raíl por otros 15, y por esa poca inversión ya tienes un mecanismo para hacer panorámicas bastante fiable. Y bueno, luego ya lo que es la placa, el raíl lo hay de 140, de 200, de 250 milímetros. Todo depende con lo que vayas a trabajar. Normalmente los más largos son para más teles y los más cortos para lentes más normales. Luego hay otro cacharro que no hemos hablado de él y que también es opcional, por decirlo así, no es imprescindible, pero que ayuda mucho, que es la placa niveladora. Porque el trípode, el giro de la rótula, tiene que estar perfectamente paralela al suelo a la hora de hacer una panorámica, independientemente de que luego piquemos o contrapiquemos el objetivo. Pero el giro de la rótula tiene que estar perfectamente nivelado. Entonces, pues otro cacharro que ayuda bastante es una placa niveladora, que no es ni más ni menos que, bueno, hay varios sistemas, ¿no? Pero el típico es una cazoleta con un tornillo que aprieta para que no se mueva, o que lo aflojas, y tú lleva una burbuja de nivel, y tú con eso nivelas perfectamente la rótula. Y no tienes que andar... Ya es un poquito más caro, pero vamos, que tampoco es necesario. No es necesario. Y ahora muchos de los fabricantes de trípodes ya tienen en la placa del centro de las tres patas un pequeño nivel de burbuja redondo, ya lo incluyen, todo. Que es la parte en la que tenemos que nivelar, ¿no? Todos llevan, yo creo que todos los trípodes hoy en día llevan un nivel de burbuja. Lo que pasa es que si tú quieres nivelar el trípode y no tienes esa placa niveladora, tienes que andar jugando con las alturas de las patas, ¿no? Que si una la recojo, que si la otra la largo, hasta que esa burbuja de nivel pues esté a nivel. Pero con la placa niveladora tú plantas el trípode independientemente de que esté en cuesta, y tú con la placa niveladora nivelas la rótula. Correcto, sin tener que mover las patas Y hombre, es cómodo. No es imprescindible, pero es cómodo. Pau, ¿tenía una pregunta? Sí, ayer, Javi, nos mandaste deberes para estudiar. Y uno de los vídeos que vi de Rubén Guo contó un truco para cuando no tienes tantos cachivaches porque hayas salido y no los tengas en ese momento, de poner el dedo debajo del objetivo y girar la cámara sobre el dedo. ¿Habéis probado ese truco alguna vez vosotros? Sí. Cientos, miles de veces en iglesias, así, miles de veces. O sea, es que a la hora de hacer las pruebas y las comparaciones, el chico se sorprendió muchísimo lo contaba como anécdota y al final le estaba saliendo mejor que incluso con alguna foto de regleta. Pero para realizar ese truco debes conocer o debes tener al menos la idea de dónde, en qué parte del objetivo está la pupila de entrada, en qué parte del largo del objetivo, ¿verdad? Sí, normalmente no está muy lejos del diafragma. Suele coincidir más o menos con el diafragma del objetivo, más o menos. En focales, digamos, normales. Yo no sé si luego los ojos de pez, pues a lo mejor se retrasa mucho más o se adelanta, pero por ahí anda la cosa. Entonces, más o menos, a ver,
tampoco hay que ir al milímetro para sacar el punto de la pupila del objetivo, ¿no? Más o menos una aproximación te vale. Sí, es justamente lo que decían, eso se usa más cuando tenemos objetos que están en el primer plano aparte de la panorámica, claro, ¿verdad? Claro. Cuando hay esa diferencia de distancias focales. Y si vamos a hacer una simple panorámica de un paisaje lejano, no es tan necesario y tan imprescindible la regleta. La puedes hacer a pulso perfectamente. Si tienes buena luz y que no comprometes la velocidad, la puedes hacer a pulso. El problema es, como decimos, son los primeros planos, ¿no? Porque si tú metes una piedra en primer plano, una planta en primer plano, y haces una panorámica y no tienes bien reglado el paralaje de ese objetivo, pues va a haber cositas raras por ahí, ¿no? Y esto se acentúa mucho más en fotografía urbana, en fotografía arquitectónica, cuando hay elementos verticales, que te puedes encontrar como que una torre, un edificio muy alto, lo partas por la mitad a la hora de hacer la panorámica. Me han salido farolas de todos los tipos, en forma de S, en forma de chepa, en forma de todo. ¿Y cómo lo solventas? Una vez cuando te cose la fotografía, te sale una farola torcida o te sale una persona que te la corta por la mitad, por lo que sea, ¿cómo solventáis esos problemas? Hacen maravillas. El filtro licuar hace maravillas. O rellenar según contenido también. Al final pues a lo mejor te compensa más quitar a la persona o la farola. O lo limpiáis y arreando, ¿no? O sea, y clonar y arreando. Sí, a ver, también es importante el tema de tener bien reglado el paralaje del objetivo para aprovechar al máximo toda la composición, porque si tú aparte de que cosa mejor o cosa peor, siempre te van a quedar bordes abombados, eso luego hay que recortarlo para que la fotografía quede en formato rectangular. Entonces, cuanto más fino esté hecha la panorámica, menos vas a desaprovechar el campo de visión, por decirlo así, ¿no? Y menos vas a tener que recortar. Estamos representando una escena esférica en una zona plana. Entonces, por mucho que quieras, el mapamundi no lo puedes meter en el... Exactamente. Y de hecho, los software de cosido tienen muchas formas de representar esas panorámicas. Está incluso el método Mercator, quizá el software de coser panorámicas de referencias PTGui, que te da no sé cuántas opciones para poder coser una panorámica en función de lo que tú quieras. Alguna vez yo estaba toqueteándole al autopano y tenía opciones como, por ejemplo, que tú le indiques cuáles son las líneas verticales de referencia para que en la panorámica resultante no estén con distorsiones de barrilete ni que estén las líneas software, no paralelas, ¿no? El tema del software casi lo dejamos para otra ocasión, porque eso es un mundo entero y explicarlo con la voz es complicado. Es más fácil explicar el método a seguir para hacer las fotos en el campo, in situ, que luego el método de cosido. El método de cosido es más visual y es mucho mejor ver vídeos en internet que te lo explican paso a paso de cómo se hace, que intentar decirlo con la voz, que es un poco bastante más complicado de entender. Sí. Pero por experiencia vuestra sí que podréis recomendar un par de programas, ¿no? Bueno, yo de las fotografías panorámicas, porque normalmente son de una fila solo, las hago directamente con el Camera Raw. Lightroom también la cose. Capture One también las cose. O sea, no tampoco hay que buscar softwares. Cuando hablamos de software de referencia como Autopano o PTGui, es ya para cosas mayores, ya para panorámicas de varias filas, y que tengas que corregir distorsiones, etcétera, o que tengas que meter elementos dentro de la panorámica. Pero para una panorámica de un paisaje normal, que no de una fila, el mismo Camera Raw lo cose y lo cose estupendamente. Sí, el problema de Camera Raw y de Lightroom y de otros softwares más generalistas es que solo te da un par de proyecciones, la cilíndrica y la esférica, y la rectangular o el punto de vista. En cualquier caso, como os digo, eso sería tema de otra historia. Hay un programa también que se llama Hugin, Hugin, que es de código abierto, es libre,
Tiene un montón de proyecciones, más proyecciones incluso que el PTGui. Lo que pasa es que es infinitamente más lento. Si el PTGui te tarda en coser una panorámica 1 minuto, el Hugging te puede tardar sus buenos 10 minutos independientemente del equipo que tengas, porque no está optimizado. Pero bueno, es una opción gratuita y que las deja perfectas, vamos, sin mayor historia. Bueno, a lo que íbamos. Más preguntas, Javi. Si nos enfocamos en la parte de los parámetros, estábamos hablando de enfoque manual, balance de blancos fijo, diafragma cerrado, disparar de izquierda a derecha, ese tipo de consejos. ¿Balance de blancos? ¿Qué es eso? Eso es balance de blancos. Desde que tengo Sony, me he olvidado de él. O sea, ya no sé si existe siquiera. Si es que se puede todo corregir a posteriori en un RAW. El balance de blancos ya pasó a la historia. Y actualmente, sin ánimo de tirar flores a Sony, actualmente el ISO está pasando a la historia también. O sea, que te quiero decir que esas herencias de la fotografía tradicional o fotografía analógica se están difuminando un poco en el ambiente. Claro, lo que pasa es que vamos a hablar de forma un poco más técnica en un paisaje en el que podemos tener unas luminarias en la derecha, unas luminarias de tungsteno y la luz natural de la caída de la luna o del sol a la izquierda. Puede darse esa diferencia. Entonces, justamente, ¿cuál es el consejo, la recomendación para eso? Balance de blancos automático, siempre. Sí, siempre, pero es que además tú puedes, siempre. Antes de coser, puedes corregir cada toma por separado como tú necesites. Exactamente. Es Otra decir, cosa, el bracketing. Claro. Bracketing para HDR, bracketing de exposición, +2, -2 cada toma, no sé. Y bracketing de enfoque, porque tú puedes hacer un bracketing de enfoque de 4 o 5 tomas y hacerlo en otras 3 o 4 tomas más verticales para hacer luego una panorámica perfectamente enfocada desde el primer plano hasta infinito. Es que claro, dependiendo las combinaciones son infinitas. Claro, pero dependiendo de lo que quieras. Si hablamos de una panorámica básica con de un skyline, por ejemplo, que todo está lejos, ahí no le vamos a dar prioridad al enfoque, sino más bien el bracketing a la exposición, +2, -2, me imagino. Y eso sería un enfoque infinito y exponer también como... depende de la luminosidad es que no... de la escena, ¿eh? También depende de la luminosidad de la escena. Con un -1 +1 igual te vale, o incluso con un -2 y un 0. Te quiero decir que eso depende ya de... Yo normalmente mi bracketing es 0 -2 por defecto. No hago +2 nunca, porque normalmente no me hace falta. Entonces, yo siempre hago 0 -2 o 0 -1,7 y me sobra para el tipo de fotografía que yo hago. ¿Dos tomas o 3 tomas? 2. 0 -1 -2 o 0 -2, punto. 0 -2. Hago 2 tomas. Correcto. Hola, estaba aquí escuchándoos porque no tengo ni idea de panorámicas, absolutamente ni idea. Tomás. Y estoy aquí que no sé ni qué decir. Adelante, valiente Tomás. Sobre el tema del bracketing me tengo un poco pillado. Es decir, vosotros unís las fotos para que el programa las cosa. Pero en el bracketing, esa foto que unís, ¿la editéis aparte o en el mismo programa la une? Y esa se puede hacer de parte las de la dos foto... maneras. Se puede hacer los bracketings, transformarlos a TIFF y luego unir los TIFF, o directamente empaquetarle todo al software, que él solo se lo guisa y él solo se lo come. E incluso, es decir, la misma foto con el bracketing la sobreexpone. Sí, no, te lo detecta. El propio programa te lo detecta. Tú le mandas, imagínate que haces una panorámica de tres tomas. 3x3 de bracketing son 9, ¿no? Le metes las 9 fotos al programa y él solo se detecta la que está sobreexpuesta y la que está subexpuesta. Sí, el Camera Raw. ¿Te estás refiriendo al Camera Raw, Javi? ¿Camera Raw o también Lightroom? Cualquier otro. Bueno, incluso te lo hace el Autopano, que ya lo han dejado de fabricar. Camera Raw y Lightroom son primos hermanos porque Lightroom es el motor de Camera Raw, ¿no? Y una pregunta, ¿el Autopano también el Autopano también te ejecuta el bracketing de exposición? Sí. Interesante. El problema es que al ser un software descatalogado, no te detecta los RAWs de las últimas cámaras.
Entiendo. Ese es el problema porque ya está descatalogado, ya lo han dejado de fabricar, se fue al garete la empresa que lo tenía y se quedó en la versión 2.242 o algo así, y ahí está. Funciona, pero ya no tiene ni soporte, ni tiene nada. Claro. Bueno, Y si lo que haces, íbamos, por ejemplo, que estamos desviándonos hacia el software. Y esa no era la Así es, así es. A ver, sin más, más incidiendo sobre lo que decía ahora Tomás, el cómo hacer las tomas, ¿no? Decía hace un rato Pablo que es mucho mejor tomar ¿cómo se llama? Las fotos en vertical. Para eso necesitamos otro accesorio que, a ver, cualquier fotógrafo de paisaje ya lo tiene, que es, en lugar de lo que es la zapata normal que viene con el trípode, comprarse una L que te va a permitir girar la cámara y ponerla en vertical. Sí, si buscas en Amazon el L-bracket es lo que te va a salir. Eso es. En los teles no es necesario porque el propio aro del tele, tú giras... Ya es móvil. Eso es, ya giras la cámara y la pones en vertical. En lo que en ninguna ocasión es aconsejable para nada es girar el cabezal del trípode. ¿Por qué? Porque no estarías girando sobre el centro del trípode, sino sobre un lateral. Y si sobre el centro ya hay errores de paralaje, sobre un lateral ya olvídate. Se desconfigura todo. Eso es. Entonces, lo lógico es girar en el centro del trípode. Y lo que movemos es cámara y objetivo hacia adelante o hacia atrás con la regleta para que nos gire correctamente. Sí, en el video... En cuanto a hacer las fotos en vertical y en horizontal, pues es muy sencillo. En horizontal te va a quedar una foto achaparrada, para que nos entendamos. Si tú tiras 3 horizontales, aunque montes el 25%, te va a salir una proporción, pues yo qué sé, bestial, de 3:1, ¿vale? No es eso lo que queremos, una panorámica más o menos, lo que queremos es un 21:9, un 2:1, una cosa así, es una panorámica ya que la puedes ver de un vistazo en una foto en el ordenador. Todo lo que tengas ya que girar la cabeza para verla ya no son panorámicas, ya son ultra panorámicas y ya son más de 100 grados, me parece que son, y ya te cuesta un poco más trabajo verlo. Entonces, lo ideal es hacer las fotos en vertical por 2 motivos. En primer lugar, porque te vas a asegurar que los cosidos son mucho más fiables, porque van a tener más superficie de coser, porque vas a coser en lo que es la proporción larga de tu sensor, no en la proporción corta, vas a tener más donde coser y también vas a tener más resolución. Porque si tú tiras, imagínate que tienes una cámara de 24 megapíxeles como es la mía, tiras 3 en horizontal, 24 le quitas los montes y tal y te queda una foto de 50 megapíxeles más o menos. Si tú tiras esa misma foto en lugar de 3 en horizontal, necesitarías 5 en vertical, por poner un ejemplo, coges esas 5 y en lugar de 50 megapíxeles estás ya con una foto de 70 megapíxeles. Sin más que girar el objetivo, que no te cuesta nada. No, incluso... Excelente. No, iba a decir que incluso no siempre se hacen panorámicas esas proporciones de 16/9, ¿no? Yo tengo panorámicas hechas para clavarlas a 2/3. ¿Qué consigo con ello? Más resolución en la fotografía y a lo mejor, si son superficies arquitectónicas, evitar esa distorsión. Pero no quiero que la foto sea más larga de lo normal, sino simplemente 3 fotos verticales de 2/3 o de 3/2, al coserlas te queda un 2/3, sí, realmente. Con más resolución, con menos... Pero claro, consigues el triple de resolución. Claro. No sé a dónde íbamos. Espera, que voy a ver el guión, que lo tengo por aquí, la chuleta, que no sé... Mientras andas buscando, os quería preguntar yo, en uno de los vídeos que mandaste también de Iván Ferrero, estuvo comentando una appli para móvil que se llama Planet Pro. ¿La habéis probado esa? Porque... yo es que para el móvil... No, ¿Tú, yo Pablo? tampoco. No. Bueno, la aplicación de la que habla Iván Ferrero es una aplicación para planificar nuestras panorámicas a través del posicionamiento global. Te indica ángulos
caída del sol, de salida de la luna, de cuestiones de azimut y cosas que yo no entiendo, pero es para poder ir a tu excursión y realizar las fotos con mucho más fundamento, digámoslo así, con tu cámara y tu trípode, obviamente. No es para no es para tomar la foto panorámica con el celular, sino exacto. O sea, es un software de ayuda como de asistencia básicamente geográfica para realizar las panorámicas. Bueno, Photopills te puedes basar, me imagino que será algo parecido, ¿no? Que te indica por dónde sale la Vía Láctea, la Luna, el Sol. Exactamente. Y tiene correcto, sí, por ahí va la cosa. Esa aplicación esto, de realidad virtual que te permite incluso en realidad virtual ver un poco cómo te va a quedar la escena. Sí, correcto, exactamente eso. Continuando con las cosas un poco más técnicas, el tema de varias filas, una fila, no sé qué, existen varios tipos de panorámicas. Existe la panorámica de 360 grados, la que tú ves 360 grados, es decir, todo un círculo alrededor de tu cabeza. Está la panorámica completa, que ves suelo y ves techo también, ¿vale? Esas se consiguen con los ojos de pez y, bueno, existe un montón de historias para automatizarlas. Y están luego las gigapanos. Estuvieron de moda en los años 2010, 2012, 2014. Había un montón de servidores web que se dedicaban a alojar fotografías gigantescas. Esas fotografías normalmente estaban hechas desde la azotea de un edificio muy alto, donde podías ver toda la ciudad, por ejemplo, y lo hacían con un teleobjetivo, normalmente con un 400 milímetros. ¿Qué conseguían con eso? Pues unas resoluciones absolutamente de locura. De hecho, todavía en gigapan.com, para los que tengáis curiosidad, allí todavía tenemos en gigapan.com y en gigapixel.com. En esas dos webs tenemos un montón de ejemplos de lo que es una gigapano. Fijaos que se necesita un programa específico para verlo en la web que nos permite hacer zoom y acercarnos y acercarnos y acercarnos y acercarnos. Fijaos lo que se ve con un 400 milímetros, pues es como si hiciéramos una foto con un ojo de pez desde una azotea a una ciudad, que te cabe toda la ciudad en el objetivo, ¿vale? Pero luego nos pudiéramos acercar y acercar y acercar y acercar y no tuviéramos ni distorsiones y además le podíamos ver hasta la ropa que estaba tendiendo la vecina. Es impresionante. Ir a verlo porque eso se lograba con trípodes robóticos. Sí, y un sinnúmero de fotografías que se hacían durante varios días. Era una locura eso. Igual se tiraba para componer la panorámica completa de gigapíxeles, pero estamos hablando de unas verdaderas barbaridades. 100 y pico gigapíxeles, es decir, 100 y pico por 1024 por 1024, todos esos píxeles. Y eso lo hacían pues cosiendo entre 7 y 8 filas y a lo mejor 500 columnas. O sea, es de locos, es de locos. Claro, todo eso generaba una cantidad tan vasta de información que necesitaban para procesar esa panorámica, pues a lo mejor un par de días claro, de los ordenadores que había entonces. Ahora serán un poco más light, ¿no? Pero no sé por qué se ha quedado un poco como fuera de moda. Como ahora todo el mundo tiene acceso a un móvil, todo el mundo puede hacer, no sé, con las camaritas estas deportivas, puede hacer 360 grados y esas cosas, como que ha quedado un poco desfasado, fuera de moda. No sé, ¿qué opináis vosotros? Con los drones ahora también. Claro, los drones es lo que iba a decir, que yo creo que el elemento innovador, ya no de ahora, ¿no? Ya hace un par de años, es la fotografía con dron, que claro, son puntos de vista que hasta ahora no se veían, ¿no? Ese vuelo de pájaro, que si querías hacer una fotografía de esa tienes que alquilar una avioneta. Y hoy en día pues está a mano de prácticamente cualquier bolsillo, los hay de varios precios, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es asequible. Otra cosa que tenía yo aquí apuntado. Normalmente cuando tú haces una panorámica en la ciudad,
hay gente que se mueve, o animales, o personas, o hace viento y se mueven las hojas. Con eso hay que tener mucho, mucho cuidado, porque eso se refleja al final en la última toma. A ver, el software puede eliminar determinados fantasmas, pero no te va a eliminar absolutamente todo. Y a lo mejor es lo que pasa, si os dais cuenta, como en el Google Maps, que aparecen gente cortada a la mitad, o gente sin rostro, O dos veces, o tres, como tengo yo algunas. Autobús a la mitad, Sí. ese tipo de cosas es por eso, porque mientras estás haciendo la foto, hay cosas semovientes. No, yo tengo una panorámica de la Catedral de León en la que aparece una paisana 3 veces, la misma. Porque se ha ido moviendo a las mismas tomas que yo. Entonces, al final, como está justo en el centro de cada toma, el programa pues la saca. Entonces, está la paisana 3 veces. Hay un problema muy frecuente cuando haces igual un paisaje en panorámica, que es por el movimiento de las ramas de los árboles. Eso. Muy frecuentemente salen zonas borrosas o zonas fantasmas justamente en el proceso del cosido de las fotos. Me ha sucedido porque sí he experimentado alguna vez con estas panorámicas. Pues para eso está el ISO de nuestra 7.3, Fer. Te estoy hablando, Javi. Te estoy hablando, Javi, de cuando yo disparaba una Alpha 700, que tú también lo has hecho y sabes cuál es el problema de la ISO con esa cámara. Con esta, con la 7.3 que yo tengo, aún no me he aventurado a hacer una panorámica y qué mejor oportunidad que después de escucharle a ustedes con su conocimiento. Estoy muerto de ganas de salir este rato corriendo y qué sé yo. Ahí hay los típicos trucos. Muchas veces hemos ido a hacer, por ejemplo, a un arroyo, una seda, y hay viento, las hojas se mueven, quieres hacer una larga exposición y ahí no te queda más remedio que hacer un bracketing, tirar 2 fotos, una a alta velocidad para congelar el movimiento de las hojas y otro ya con larga exposición para conseguir ese efecto seda y luego pues a través de software unirlas y a ver, hay muchas técnicas de ese tipo, ¿no? Lo que decía Javi al principio de todo y es fundamental y es antes de hacer la fotografía, pero yo creo que para fotografía de paisaje y para todo es para todo es para ¿qué vamos a sacar? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo lo queremos? Y plantarse ahí un ratito y ver y observar y decir, pues esto se mueve, esto no se mueve. Yo creo que es fundamental, no ir a lo loco, a lo japonés, ahí traca, no. Una cosa que estuvo muy de moda y bueno, tanto Pablo como yo lo hemos practicado en nuestras fotos, es integrarse dentro de la propia panorámica. Es decir, si tú lo haces a pulso, eso es bastante jodido de hacer y bastante complicado, a no ser que te haga otro la panorámica. Pero si tú haces la panorámica con un trípode, una de las tomas la dejas para integrarte tú. Pones el autodisparador de 10 segundos y te metes dentro de una de las tomas. Y a la hora de componer la panorámica en el programa que se trate, sustituyes la foto original por la foto que te acabas de hacer contigo, de espaldas, de frente, de lado, como tú quieras. Y quedan unas fotos bastante vistosas porque estás tú mismo integrado dentro, aunque hayas sido tú solo a hacer la foto. Y como que te da esa dimensión al paisaje y sabes qué tamaño tiene el paisaje porque hay una persona allí. Esa persona eres tú porque eres el que más a mano tenías, ¿no? Pero claro, que queda muy bien. Las vi en tu galería, Javi. Le da la proporción humana dentro de la panorámica, le da algo muy especial. Es que integrar un elemento, humano o un elemento de referencia que sepas el tamaño dentro de una escena le da mucha más profundidad siempre a la escena porque tienes una referencia, ¿no?, de la grandiosidad de lo que puede ser la escena completa. El elemento humano a mí me gusta mucho integrarlo en el paisaje. Lo que pasa es que normalmente voy solo y como no pilla por allí, pues... Pero bueno, son fotos distintas. A mí me gusta mucho integrar elementos humanos en el paisaje. Bueno, chicos, conclusiones. ¿Alguna pregunta más? Tomás, Pau. Yo estoy casi satisfecho también. Eso fue mucha información para mí en un día. Yo estoy loco por salir a hacer este rato panorámicas. Fernando, lo dije al principio, que después de esta charla vamos a tener muchas ganas. Es más difícil contarlo y entenderlo que hacerlo, ¿eh? Esto
es muy sencillo realmente. Una vez que si vas con alguien que ya sabe y enseguida entiendes la dinámica del proceso. Javi Otra lo ha cosa comentado antes. Sí, pero bueno, como casi todas las cosas de fotografía. Es decir, cuando más aprendes es cuando vas con alguien. Yo hasta que entendí la profundidad de campo, lo que era profundidad de campo y la hiperfocal y todo esto, pues te vuelves loco hasta que te la explica alguien sobre el terreno y dices, coño, pues es mucho más sencillo de lo que... Es lo más son sencillo del mundo. Así es. Cosas que cuesta mucho entenderlas y luego al final las mecanizas de tal forma que incluso luego dices, ¿cómo lo defino? Lo estoy haciendo. No, y Bueno, que luego la- lo automatizas y lo haces. Yo ahora mismo, sin querer, yo creo que siempre hago hiperfocal, sin querer, porque siempre enfoco más o menos a 2/3 de la distancia y tal. No sé, ya lo tienes tan interiorizado que ni lo piensas cómo lo haces. Decía que además la A eso me refería, Pablo. fotografía panorámica le pasa lo que a la fotografía macro. Cuando te sale una foto bien, te da muchas satisfacciones, porque luego ver esa foto en tamaño impresa, en tamaño A2 o A0, que yo tengo alguna impresa en tamaño A0 y con una, ¿cómo se llama? Una goma espuma detrás y en una pared, es que dices, joder. Y es que eso lo he hecho yo con una cámara de Chichinabo y con un objetivo de Chichinabo. ¿Por qué? Porque eso está unido y has hecho una foto mucho más grande. A mí me compraron una foto para la estación de autobuses cuando estaba antes de la Plaza Mayor, hecha con la A300, que era una fotografía de 2 metros por 1 metro. O sea que eso era impensable hacerla con una cámara de 10 megapíxeles, como era la 300, en fin, pues esa fue mi primer panorámica y vamos, te da muchas satisfacciones. Igual que cuando consigues un macro que está todo enfocado y todo bonito y tiene un fondo desenfocado y tal, dices, joder, cómo mola. Bueno, en resumen, no es más que otra técnica más que podemos usar para conseguir, pues, cosas que no podemos conseguir de forma normal, con un objetivo normal, pues ampliar ese campo de visión o eliminar distorsiones y que está ahí para poder ser usada o no, en función de lo que necesites. No es más, ¿no? Es una herramienta más dentro de lo que es la fotografía, en este caso de paisaje o de fotografía de arquitectura, y yo creo que es bueno adentrarse, aunque luego lo uses o no lo uses, pero todo lo que sea aprender técnicas, pues siempre viene bien, ¿no? Porque en un momento dado te puede sacar o te puede resolver una situación. Nos hemos quedado todos en blanco. Bueno, Sí, señor. que es una fotografía que da muchas satisfacciones cuando consigues unir una panorámica que tenías un poco más o menos en mente cómo iba a ser y tal, y la consigues unir sin errores y todo cosido perfecto. No te cansas de verla en el monitor del ordenador. De modo que eso, que para otro día ya hablaremos de software. Perfecto, pues prometemos segunda parte. Tomás, ¿tienes alguna conclusión? Que tengo que practicar mucho. Pero mucho. Muy bien. Fernando, ¿alguna preguntita más? No, preguntas nada, dudas muy pocas, mucho más inquietud y deseo de salir con mi trípode o a mano alzada, como se dice, a disparar y a coser. Gracias, amigos. Acuérdate, Fernando, del truco del dedo, que Javi dice que lo ha utilizado millones de veces. Sí, señor, tengo que hacer todas esas pruebas. Te pongo una imagen, os pongo una imagen a vosotros de manuelportillo.com, que tiene un apartado de fotografía panorámica que describe perfectísimamente cómo actúa el raíl nodal. Si la puedes poner en las redes sociales, pues mira, genial. Por supuesto, la pondremos. Pues nada, chicos, voy a hacer la salida y nos hablamos en la siguiente. Hasta la próxima. Pues Un hasta gusto, la gracias próxima. por todo. Nos Hasta la vemos por las próxima. ondas. Un abrazo, hasta la próxima. Y hasta aquí la charla del día de hoy. Esperamos que haya sido una charla entretenida. Muchas gracias, compañeros, por haber estado hoy aquí. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales. En la descripción os dejamos un enlace con todas. Un saludo y hasta luego. Nos vamos en 3,
2, 1. Adiós.